Bueno, en esta noche damos inicio a nuestro primer CIPAS de la clase de etnoeducación, de licenciatura en etnoeducación. Eh, Les habla Jazmín Mangoni, su directora de grupo y profesora, tutora de la asignatura de etnoeducación, del curso de etnoeducación, el cual hoy tendremos pues una presentación para que compartamos una temática importante sobre el tema de educación y etnografía. Para lo siguiente voy a compartir pantalla. Esta clase, como pueden darse cuenta, está grabada para que ustedes puedan también tener la grabación. Bien, entonces en este momento voy a hacer la presentación de etnografía educativa. ¿Sí? Pues este va a ser la agenda de esta noche para que la puedan conocer. Pues la primera es la presentación, luego vamos a ver un concepto un poco claro sobre el tema de la etnografía. Vamos a ver unas características y aplicaciones en la educación sobre la etnografía y sus aplicaciones en la educación, un ejemplo y revisión de la guía y por último, pues entonces tendremos inquietudes y despedidas. Para la presentación, como les decía anteriormente, mi nombre es Jazmín Mangones. En estos momentos, pues, soy profesora de la universidad, de la UNAD, van a ser 2 años exactamente, ahora dentro de poco. Y vengo trabajando, pues, en la educación superior ya hace 9 años. Eh, Soy licenciada en lenguas modernas, adicionalmente tengo una especialización en neuropsicopedagogía y tengo una maestría en inclusión e interculturalidad. Y en esta noche, pues, quiero estar con ustedes compartiendo la temática de eh, educación, bueno, todo lo que tiene que ver con la etnografía y la educación. ¿Sí? La principal propuesta de esta noche, pues, era compartir con ustedes, tener una interacción bastante práctica, pero bueno, en estos momentos vamos a continuar y vamos a revisar un poco lo del tema de lo que significa realmente etnografía, para lo cual pues yo les invito a ver el siguiente video. Regálenme un segundo. Tus marcas favoritas de Colgate te regalan 2 entradas a cine. Ingresa ya a colgate.com/cine. Aplican términos y condiciones. Lo justo es elegir. Poder elegir quién te lleva y cuánto pagar. Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Espero que hoy estéis con muchas ganas de aprender cosas nuevas, puesto que hoy vamos a profundizar en un tema de geografía muy interesante, pero algo desconocido, llamado etnografía. Veremos qué es, cómo funciona y sus características básicas. ¿Estamos listos? Dentro vídeo. Muy bien. Primero de todo, ¿algunos sabemos de qué hablamos cuando comentamos lo que es la etnología? Pues bien, la etnología es una metodología de investigación que es parte de las ciencias sociales y que proviene fundamentalmente de la antropología social y cultural. Así, podemos intentar definir o acotar la etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la técnica de observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Muy importante. Así, de alguna manera, la investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan, que basan las acciones, las diferentes acciones sociales. Muy bien. En cualquier caso, lo que os quiero transmitir es que esta metodología pone el foco de atención en el individuo, obteniendo los datos directamente de la observación y la interacción con este individuo. ¿Vale? Entonces, todo este estudio lo ubicaremos en un contexto cotidiano, en un contexto natural, por lo que podemos hablar de una obtención de datos de primer orden. Muy bien.
Ahora que tenemos lo básico, vamos a profundizar un poquitín más en sus características. Y es que la etnografía se caracteriza por intentar, insisto, comprender el punto de vista del individuo en su contexto, recordemos, ¿vale? Pero cuenta con varios focos, digamos, varios puntos muy destacables. En primer lugar, destacamos la importancia del trabajo de campo, el trabajar in situ, digamos. Y es que el trabajo de campo en la etnografía implica muchas cosas para el investigador y para la investigación, por supuesto, que se plantea. Por un lado, el trabajo de campo implica desplazarse a un emplazamiento donde se llevará a cabo la etnografía. Y asimismo, la selección o la elección de un emplazamiento responde, por supuesto, a una serie de criterios, como por ejemplo los recursos económicos, temporales, o por ejemplo, la probabilidad de poder observar el objetivo de investigación en dicho lugar, evidentemente. ¿Vale? Muy bien. También es importante saber que el trabajo de campo etnográfico involucra, de alguna manera, al investigador en la recogida de información durante etapas de tiempo que suelen ser prolongadas. A diferencia del método de encuesta o de técnicas de grupos varias, la etnografía no tiene una limitación de tiempo, o sea, no tiene un tiempo definido para realizar el estudio. El trabajo de campo en sí se acaba cuando se comprende y se estructura el estudio a través de la recogida de datos. Muy bien. En segundo lugar, como segunda característica, está el hecho de tener carácter fenomenológico. Y es que cuando se dice que la etnografía tiene un carácter fenomenológico, se hace referencia a la búsqueda del significado que da nuestro estudio. Es decir, la fenomenología es una rama filosófica que trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos, el mundo en el que vivimos, tanto en cuanto a su aspecto más físico como en términos de interacción social y emocionalidad. Bien, y en tercer lugar, veremos o comentaremos su carácter holístico y naturista. Cuando hablamos del carácter holístico, comentamos que se intenta recoger una visión global de los hechos sociales que son el objetivo de estudio. Y de la misma forma, el acercamiento del carácter naturista se refiere a que las técnicas de recogida de información se llevan a cabo en un contexto natural y que no son en sí técnicas de laboratorio como tal. Muy bien. En cuarto lugar, hemos de saber que el método que es un método que es inductivo y que ofrece resultados dialógicos, debido a que principalmente se basa, de manera casi exclusiva, en la observación de los hechos en su cauce natural. Entonces tiene un carácter inductivo, ya que partiendo de la observación y el registro de acciones particulares, construye teorías globales. Y asimismo, estas teorías o interpretaciones pueden ser validadas y contrastadas o comparadas por las propias personas que son el objetivo mismo del estudio, algo que los propios investigadores suelen tender a hacer a medida que van detectando patrones o similitudes, puesto que exponen tales hallazgos que hacen a los propios informantes. Y finalmente, como quinta característica, vamos a saber que es multifactorial. Y con eso quiero decir que la etnografía, como método en sí, se apoya en distintas técnicas de investigación para la recogida de información. Y que también, asimismo, la etnografía como tal también emplea técnicas tan diversas como, por ejemplo, el análisis de documentación, el análisis de las redes sociales, encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ahora sí que sí, para cerrar de alguna manera este apartado de hoy, y aunque antes no lo hayamos comentado, me gustaría hacer referencia un poquitín a los orígenes y a la pequeña evolución que ha tenido. Y es que creo que es importante, para entender mejor el uso en investigación que se le da al método etnográfico, creo que es importante conocer el significado etimológico de la palabra. Y es que el significado de etimología proviene del griego etnos, que significa tribu o pueblo, y grafo, que podemos traducir o interpretar como escribo, escritura, etc. Y que juntando ambas partes significa una descripción de los pueblos. Asimismo, es también en la antropología donde la etnografía se desarrolla e institucionaliza como método de investigación. El motivo de esto es que en sus inicios este método estuvo ligado estrechamente, enlazado, a ramas tan dispares como por ejemplo la medicina, las ciencias sociales, el folclore, etc. Pero, con el periodo de expansión colonial, donde se produce un choque cultural entre colonizadores y colonos, el interés de los intelectuales por estas nuevas investigaciones se disparó hasta evolucionar al día de hoy. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y gustado. Y así, nos vemos en la siguiente clase. Chao. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Como pueden darse cuenta, pues de una manera más eh, fácil de entender. Vamos a revisar de pronto lo que significa etnografía, ¿verdad? Que ya nos los habló el video muy bien, pero vamos a verlo o a verlo un poco más
a profundidad. Primero, es una metodología cualitativa originada de la antropología, ¿sí? Como de las ciencias sociales, como lo decía el video. Segundo, busca comprender culturas, prácticas sociales mediante la observación directa de la inmersión prolongada. Eso también es algo importante porque todo proviene de la observación. Se basa también en la experiencia del investigador dentro del contexto, o sea, tiene la oportunidad de sumergirse el investigador dentro del contexto para poder revisar pues aquello que quiere observar, que es la parte principal de toda la observación. Entonces, la etnografía educativa, entonces ya haciendo una relación con la etnografía y la educación, porque todos pues los que están aquí me imagino que son, están estudiando licenciaturas, y desde dónde nosotros podemos realizar ese tipo de asociación de la etnografía o utilizar la etnografía en una investigación educativa, sobre todo, ¿verdad? Entonces, primero que todo, la aplicación de la etnografía en contextos escolares es necesaria, es importante, es importante y es necesaria, ¿verdad? Porque permite observar interacciones cotidianas, rituales escolares, relaciones de poder, dinámicas de docentes y estudiantes. Además, que da voz a los estudiantes, da voz a los maestros, da voz a las comunidades educativas. Tú puedes ahí revisar de parte de todos cómo está el ejercicio de esa interacción con los participantes de la comunidad. Las características principales de la etnografía ya educativa como tal, o sea, lo que nosotros queremos ver desde la educación, primero que todo, pues es la observación del participante, ¿sí? O sea, la persona, tanto la persona que va a ir a revisar, nosotros en este caso, que somos los investigadores, la observación es fundamental. ¿Por qué? Porque va a darnos una mirada y nos va a ayudar a entender un poco el contexto donde estamos metidos o sumergidos, para poder sacar de ahí pues las conclusiones que necesitamos sacar. Dentro de ese proceso, obviamente, es importante trabajar con un diario de campo, es decir, tomar nota de todo aquello que observo, que veo y que puedo identificar dentro de lo que quiero investigar en la comunidad. Otra cosa y muy importante son las entrevistas abiertas o semiestructuradas. Ese proceso de tú sentarte, tomar a la persona con la que vas a conversar, darle un tiempo para que responda de una manera abierta, de una manera tranquila, todo el ejercicio, y así poder entonces también estructurar para ellos un momento que sea de confianza, ¿verdad? La comprensión desde dentro del fenómeno también como tal, o sea, nosotros a veces queremos o necesitamos entender un poco el contexto para poder sumergirnos ahí y comprender dentro de lo que está sucediendo cómo suceden las cosas. Un momento en el que si yo llego a una comunidad que tiene una cultura totalmente diferente a la mía, yo tengo que ser empático y entender y sumergirme un poco en lo que ellos quieren o entienden desde su comprensión para yo poder hacer pues, toda la investigación que necesito. Y por último, pues la interpretación contextual, es decir, todo aquello que yo tomo en mis notas, todas esas situaciones que suceden, yo las debo interpretar y las debo hacer de una manera muy importante. Sigamos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la etnografía en la educación? Esa es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se harán, ¿verdad? O se hicieron en un momento cuando empezamos el curso, ¿sí? Porque realmente es de valía, es de mucha valía eh, este, aplicar la etnografía en la educación. Como lo explicaba el video también, vemos que es una forma muy interesante, como muy personal, de entrar dentro de un ejercicio y ver dentro de una comunidad, perdón, y hacer ese ejercicio de conocer más a profundidad y en cuanto a la educación en las comunidades educativas. Cuando yo me meto, si ustedes saben, pues que conocen que el país es un país que tiene diversidad cultural, y así como tiene diversidad cultural y las instituciones educativas son autónomas, también tienen sí, o sea, son bastante diversas en todo el sentido de la palabra,
y tiene cada uno su estilo, su cultura. Entonces, adentrarnos en esa comunidad educativa, hacer investigación, pues nos va a ayudar de pronto a conocer el contexto en el que se vive. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros en la educación? ¿Cómo aplicamos todo el tema de la etnografía? Bueno, primero, hay muchas investigaciones y ahora mismo pues se está fortaleciendo con mucha intensidad la investigación sobre la inclusión, por ejemplo, la discriminación o la cultura escolar. Son temas que en estos momentos son bastante álgidos dentro del ejercicio de nuestro país y de Latinoamérica en especial, porque apenas, aunque debería haber sido algo que se ha debido tomar desde hace mucho tiempo, hemos notado que infortunadamente no es así, sino que ahora se está tomando como un poco más de valía dentro del ejercicio de la educación y apenas estamos de pronto ya hablando como de manera general sobre inclusión o sobre la discriminación, ¿sí? En medio de la cultura escolar. Al parecer, parece increíble que dentro del siglo en el que estamos, que nos encontramos, que es el siglo XXI, todavía sigan viéndose este tipo de acciones dentro de la escuela. Y es importante como mirar por qué está pasando. Entonces ahí tenemos un tema. Otra cosa es el análisis de las prácticas pedagógicas reales. También eso es otro ejercicio que podemos hacer. Hay muchos maestros que tienen unas prácticas pedagógicas extraordinarias, diferentes, fuera de lo común, que han hecho que sobresalgan a nivel cultural, a nivel educativo de diferentes escuelas y nosotros podemos pues revisar ese ejercicio, incluso algunos de ustedes estarán viviendo en estos momentos ese tipo de experiencia, entonces eso ayuda a que podamos mantener dentro de todo el tiempo pues realizar ese análisis de las prácticas pedagógicas reales que se hacen dentro del aula, ¿sí? Que algunas veces pues terminan siendo exitosas y experiencias significativas exitosas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa es la evaluación, discúlpenme, la evaluación de programas o reformas desde las experiencias vividas. También ver cómo nosotros podemos revisar, ¿verdad? Y hacer como cambios estructurales, de fondo, de este tipo de ejercicios para poder hacer unas nuevas ideas, nuevas reformas, desde todo lo que tú vives dentro del contexto. Cuando te metes en el contexto, conoces el contexto, conoces lo que sucede, pues va a ser mucho más fácil a empezar a aplicar nuevas reformas, nuevas ideas también, ¿verdad? Que ayuden a mejorar pues la situación que se esté presentando dentro del contexto. Entonces, otra situación también es que nosotros podemos ver dentro de nuestro país, hay miles y miles de maneras de ver cómo hago yo o cómo resuelvo yo un estudio etnográfico, ¿verdad? Pero generalmente o particularmente quiero en esta noche que revisemos cómo podría ser la etnografía en una escuela rural de nuestro país, Colombia. ¿Sí? La etnografía en una escuela rural de Colombia. Entonces, por ejemplo, el objetivo es comprender cómo los docentes aceptan su enseñanza, a contextos multigrados. Bueno, muchos de ustedes seguramente están viviendo esto en carne propia porque son maestros de escuelas rurales, ¿verdad? Donde sabemos que la ruralidad se maneja de un contexto totalmente diferente a los que somos maestros de escuelas urbanas, ¿sí? Por la escuela urbana, pues en la mayoría de los casos los maestros dan todas las áreas, sí, pero por secciones o hay unos colegios un poco más avanzados que ya desde la primaria ya los maestros rotan y cada uno en su experticia, pues entonces dicta en el grado que le corresponde dictar. Pero en la escuela rural se maneja de una manera totalmente distinta porque trabajan en el multigrado. Incluso tienen niños que son de diferentes, no solamente tienes que dar todas las áreas integradas, sino que además el salón es integrado. O sea, muchas de las escuelas, los niños son de diferentes edades, diferentes contextos, ¿verdad? Familiares, y están metidos en un solo salón. A veces hay hasta un solo maestro que es el que da
todas las clases a todos los niños. Entonces, dependiendo también del grado de ruralidad, digámoslo así. O sea, hay unos que son mucho más alejados, donde hay zonas que son muy también, donde hay más delincuencia o violencia, ¿verdad? Desalojo, en fin, todos estos tipos de problemáticas que existen en nuestro país, infortunadamente afectan a la educación rural del país. Entonces, la etnografía en una escuela rural es un tema interesante porque cuando tú te adentras a revisar, bueno, qué pasa en esa escuela, ahí podemos empezar a observar muchísimas de las cosas que están sucediendo. Ahora, ¿cuál es la metodología? Bueno, la observación durante 3 meses utilizando las entrevistas de docentes. Como les decía, este es un ejemplo, ¿verdad? Que podemos nosotros hacer en un estudio etnográfico. Entonces, yo me voy a instalar 3 meses. Si soy el maestro, pues más fácil, porque lo voy a poder hacer no solo 3 meses, sino mucho más. De lo contrario, lo que voy a tratar de hacer es que si no soy el maestro, entonces voy a acompañar al maestro durante 3 meses, voy a ir en el espacio, no solamente a entrevistar a un docente que esté en específico, sino si hay coordinador, si hay rector, en fin, dependiendo también de la escuela que yo vaya a visitar, ¿verdad? ¿Y cuál es el hallazgo? Bueno, la intención es, en este caso, la pedagogía se construye colectivamente con estudiantes y comunidad. En este tipo de escuelas, la pedagogía, no hay una pedagogía como tradicional, como comúnmente la vemos en las demás escuelas, sino que se maneja más bien algo en común. De hecho, yo tuve la oportunidad hace muchísimos años de hacer mis prácticas en una escuela rural y además era de adultos. O sea, eran los papás que eran analfabetas y empezaron a estudiar y ya iban hasta bachillerato. Yo tuve la oportunidad de dar clases en bachillerato. Y era muy importante, muy chévere, porque dentro del ejercicio de conocer a la comunidad, pues conocí mucho más de ellos y ellos enseñaron mucho más, aprendí mucho más de ellos que lo que yo les pude enseñar de pronto en ese momento que daba clases de inglés. Sí, los papás, que eran los papás de los estudiantes que estudiaban en la semana en la escuela, ellos tenían el sentimiento ávido por aprender, porque ellos no habían podido estudiar en su niñez ni en su adolescencia. Entonces era la oportunidad de aprender muchas cosas, pero ellos también con su sabiduría, con su edad, con su experiencia nos enseñaron muchísimo a nosotros que en ese entonces pues éramos estudiantes de la universidad. Entonces, eso es muy bonito ver que a través de ese acompañamiento, ¿verdad? A la comunidad como tal rural, uno termina como investigador incluso pues bastante rico, ¿no? Tiene una riqueza educativa bastante amplia. Entonces, les quiero dejar una frase que es de Nietzsche, ¿verdad? Que dice que la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esa frase dentro del ejercicio de la educación? Bueno, porque es que a veces cuando a nosotros se nos olvida de pronto lo importante, ¿verdad? Lo importante que es el detalle, la observación, el ejercicio de conocer, de disfrutar lo que investigo, lo que busco, lo que quiero conocer, sobre todo dentro de una comunidad. Entonces, hacerlo como lo hacen los niños cuando juegan. Es decir, ellos se toman con seriedad su juego. Los que somos pedagogos sabemos que el juego es una de las metodologías, es la metodología más importante y la más necesaria para el aprendizaje. El niño aprende jugando, ¿sí? Entonces, asimismo, nosotros debemos tomar ese ejemplo de este ejercicio con los niños para poder desarrollar todo el ejercicio de nuestra investigación pedagógica. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son los desafíos de una investigación etnográfica educativa? Primero, pues la fortaleza es el acceso profundo a las realidades educativas. O sea, yo puedo hacer una inmersión fuerte dentro de una comunidad educativa, lo que me va a ayudar a mí a entender esa comunidad. Y cuando yo entiendo la comunidad, va a ser mucho más fácil para mí dar solución a esas dificultades de las cuales he observado y a las que les quiero dar solución. Otra fortaleza es que se visibilizan voces marginadas, es decir, voces que no son escuchadas.
generalmente, si nosotros vemos en las noticias, incluso en las noticias del Ministerio de Educación, los que somos maestros y tenemos de pronto el ejercicio de conocer los últimos resultados de las escuelas, cómo van, el ranking y esas cosas, nos damos cuenta que las escuelas públicas rurales están bastante marginadas. Es decir, no sabemos, a veces no sabemos ni que existen. Muchas, incluso viviendo en el mismo departamento. Por ejemplo, yo sé que hay muchas escuelas aquí en el departamento donde yo vivo, que yo soy de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, que no conozco. E incluso hay corregimientos que jamás he ido. Es posible. Yo, como les descontaba anteriormente, practiqué en un corregimiento. Ese corregimiento que se llama Chorrera aquí es muy pequeño, mucha gente no lo conoce. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces tenemos tan olvidadas a estas personas que es importante hacer una investigación en ese entorno para darle visibilidad. ¿Cuál es el desafío? Que se requiere de tiempo. Es decir, no es tan sencillo hacer una inmersión en un lugar donde no estoy generalmente en mi tiempo, ¿verdad? Sino que debo trasladarme. Y ese tiempo es prolongado, porque para poder revisar yo debo estar mínimo que son 3 meses, como lo vimos anteriormente. O el posible sesgo del investigador. A veces, pues, el investigador se aburre, no quiere volver, y eso es una situación compleja porque a pesar de la motivación y todo al principio, la persona puede fallecer en el proceso y eso no ayuda precisamente a la comunidad que estoy apoyando. Las otras son las implicaciones éticas, ¿sí? Es decir, hay veces que hay mucha gente que no les gusta que salgan en fotos o que les hagan videos o que cuenten con nombre propio lo que ellos están contando, porque se pueden meter en problemas, por lo que les hablaba también de las situaciones de violencia que están alrededor de estas comunidades. Y ese ejercicio pues hace que las personas se abstengan un poco a querer figurar, llamémoslo así. Entonces es un poco complejo con eso. Y por último también tiene mucho que ver también con el tema de, no está aquí, pero lo sé, y es el tiempo de no solamente de inmersión, sino cuando ya voy a plasmar toda la información que quiero, ¿sí? Me hago entender, una de las cosas que he observado con los estudiantes que están haciendo proyectos de investigación de maestría, es que dicen, profe, es que el tiempo para sentarme y entonces ya hacer, por ejemplo, cuando ya hago el análisis de la entrevista que hice, de estas cosas, de los resultados, les cuesta trabajo, porque eso requiere también no solamente de tiempo, sino de unas habilidades un poco ya más complejas, ¿sí? Y bueno, chicos, para la guía de estudio de la próxima sesión que vamos a tener, precisamente viene el estudio de casos sobre la educación en Colombia. Entonces, por eso queremos a que ustedes trabajen el análisis del estudio de casos sobre educación en Colombia y relacionarlo con la actividad investigativa. ¿Por qué? Porque sabemos que este es el ejercicio que nos va a ayudar a comprender un poco, ¿verdad?, de cómo sobre un caso de educación yo puedo hacer investigación, ¿sí? ¿Cómo van a hacer eso? A través de un video, ¿verdad?, sobre el estudio de caso escogido que ya previamente ustedes han analizado y han trabajado en equipo también, en el grupo, en el foro y todas estas cosas. Y por último, bueno, me gustaría haber conocido dudas e inquietudes, pero al ver que no hubo presentación de ningún estudiante, pues podríamos, por favor, animarles para que en el próximo CIPAS nos podamos ver. Entonces, aquí estoy nuevamente diciéndoles, bueno, entonces que me gustaría que nos encontráramos el próximo CIPAS, que tengan todos, o si de alguna manera hay alguna pregunta, también pueden hacer por la vía del foro o a través de los canales institucionales de la universidad. Podría ser por mensajería interna o por el foro de dudas. Entonces, queridos estudiantes, prontamente nos vemos. A todos ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga.